invito a que tomes tu lugar. Gloria a Dios por su presencia, porque es hermoso poder pasar tiempo con Él. Si quisieses que ese tipo de momentos no se acaben, te invito a nuestra noche de adoración, donde nos tomamos ese tiempo para solamente estar en la presencia de Dios y orar y postrarnos ante Él y descansar en lo que Él hace, en lo que Él quiere. Pero hoy vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos en una serie de Esdras y Nehemías, para aquellos que a lo mejor nos estén visitando por primera vez. Estamos estudiando estos dos libros que no son tan usuales, tan conocidos, porque podemos ver ahí quizá un poco de aburrimiento. Y Anán, hijo de no sé qué, hijo de tal, y 50 versículos de genealogía que tú dices, ¿qué hago con esto? Bueno, decidimos estudiar eso porque el Señor nos llevó a esto el año pasado cuando estábamos preparando la agenda de predicación, y ver cómo el Señor ya tenía preparadas muchas cosas. Me da tanto gozo, me da tanta alegría ver cómo el Señor está actuando. El domingo pasado vimos con Sergio, cómo terminaba el libro de Esdras en el capítulo 10, con un pueblo arrepentido y que se vuelve a Dios, que deja todo lo que tenía que dejar y busca a Dios. Originalmente, como habíamos dicho al inicio de del libro de Esdras y Nehemías eran una sola obra, es un mismo autor. Y vamos a ver en el libro de Nehemías cómo Nehemías dirige la reconstrucción de la muralla en Jerusalén. Para ponerte un poquito en contexto, Nehemías era un oficial israelita que servía en el gobierno persa. En ese entonces el imperio persa dominaba el mundo de Oriente Medio. Y reconstruir muros en una ciudad que había sido conquistada presentaba una amenaza para el imperio persa. Te doy un ejemplo, o sea, en tu casa, si viene tu hijo y te dice, voy a ponerle llave a mi cuarto, tu hijo de 5 años, ¿no? No estoy hablando de ya hijos grandes. Hijo de 5 años te dice, papá, voy a ponerle llave a mi cuarto, y tú como, ¿por qué le vas a poner llave a tu cuarto? Algo así era lo que pasaba con los pueblos que eran conquistados, y si levantaban una muralla era decir, ¿por qué necesitas de qué te vas a defender si estás dentro de mi casa? Prácticamente levantar una muralla era algo agresivo, era ir en contra del imperio. Solamente una persona en la que el rey confiara en plenitud podía llegar a hacer tal obra. Y esa persona es Nehemías. Era el copero del rey, vamos a ver en la palabra, él era el confidente del rey, era la persona indicada para esta operación de levantar una muralla. Sin más, vamos a Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, versículo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, estamos hablando que el mes de Quisleu era noviembre, diciembre aproximadamente, para que te des una idea a qué le llamaban el mes de Quisleu. En el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en una gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto de la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti y día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración que tus sirvientes, y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Termina el capítulo 1. Para no aburrirte con la lectura, te relato el capítulo 2. Capítulo 2, Nehemías está en el mes de Nisan, que sería marzo-abril, mes de Kislev, noviembre-diciembre, mes de Nisan, marzo-abril, delante del rey, y el rey le dice: oye, Nehemías, te veo triste. Y eso no es porque estés enfermo, hay tristeza en tu corazón. Y Nehemías le dice: sí, la neta sí estoy triste, me pasa esto. El pueblo de mis padres, su ciudad está devastada, sus murallas están quemadas, las puertas están derribadas, estoy triste. Entonces el rey le dice: ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y ahí Nehemías ya tenía toda una preparación de lo que iba a decir, cómo lo iba a decir. Y el rey lo respalda y le da todo lo que necesita. Y se va Nehemías a Jerusalén respaldado por el rey. Llega a Jerusalén, motiva al pueblo para que el pueblo se levante y edifique, y presenta oposición a algunos de los pueblos aledaños. Presentan oposición y Nehemías les dice: ustedes no tienen parte en esto, nosotros vamos a levantar porque Dios está con nosotros. Eso dice el capítulo 2. Y cuando me pongo a estudiar estos dos capítulos, puedo ver cómo Dios hace que su reino avance por medio de corazones arrepentidos que lo buscan en oración. Un corazón que está arrepentido y busca a Dios en oración lo va a hacer para humillarse y para someterse a Él. Un corazón que verdaderamente está arrepentido va a ir a Dios en humildad, en humillación, y decir: Señor, aquí estoy, te necesito. Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías recibió este informe de cómo estaba la gente en Jerusalén y él se afligió. Bueno, eso pasa cuando predicamos en vivo. Nehemías se aflige por lo que estaba viviendo el pueblo. Y Nehemías llega con este corazón arrepentido a buscar a Dios y decir: híjole, sí, Señor, pecamos. Y hace una oración, una extraordinaria oración. Nehemías vivía en Susa. Susa era la ciudadela, donde estaba el centro del imperio persa. Ahí el palacio fortificado, ahí estaba Nehemías. Por lo cual podemos deducir que Nehemías era una persona importante dentro de lo que era el gobierno de Persia. Versículos 2 al 4 dice: vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en guerra, están en gran aflicción y fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Para que te des una idea, Jerusalén estaba a unas 800 millas. Bueno, Jerusalén estaba a unas 800 millas de Susa. Era lejos, no era como pues, me voy aquí a Tequis o a San Miguel, no, estaba bien lejos. Y podíamos pensar cómo un hombre tan importante como Nehemías iba a ponerse a pensar en un pueblo que había sido exiliado y se dice que el 2% de la población de Israel se fue para Jerusalén. El otro 98% se quedó en Babilonia. Pensando en un 2%, en un pueblo que la verdad llevaba ahí no sé cuántos años, que no habían reconstruido el templo, pero la muralla no había podido porque este mismo rey Artajerjes les dijo: no más muralla, y ahí se detuvo. Pero este mismo rey es el que respalda después a Nehemías. Y Nehemías se expresa su dolor emocionalmente llorando, lamentándose, y luego intercede con disciplina, diligencia, ayuno y oración.
Se dice que en ese entonces, cuando las personas ayunaban, era porque había una angustia extrema, porque había una situación muy compleja y lo sentían de esa forma. Realmente había un dolor genuino en Nehemías por el pueblo de Dios que estaba sufriendo. Y si nosotros amamos a Dios, el avance de su reino, el evangelio, vamos a estar entrenados en disciplina, diligencia para interceder en oración y ayuno y actuar cuando sea necesario. Pero si el reino de Dios no te interesa, si el reino de Dios para vos no es algo relevante, no va a haber ninguna disciplina, no va a haber ninguna diligencia, no vas a necesitar orar por la iglesia, orar por el reino de Dios, por su evangelio, porque no te interesa. Te doy un ejemplo. ¿Alguna vez has estado cortando ahí un jitomate, una cebolla y te cortaste el dedo? Y empieza a sangrar. El dolor llega, la sangre empieza a fluir. Y lo primero que haces, pues te agarras el dedo. Para que ya la sangre, no sé, vas, buscas una curita, te pones una gasa, algo, te pones alcohol, no sé lo que te pongas. Pero inmediatamente querés que eso sane. Inmediatamente ese es un dolor que te genera a ti. Tú dices, no, inmediatamente esto quiero que pare. A Nehemías realmente le dolía la condición del pueblo de Dios, como a nosotros nos duele cuando nos cortamos un dedo. ¿A ti cómo te duele la condición del pueblo de Dios? ¿Te duele de esa misma forma? Como Nehemías pareciese ser un total extraño, ajeno, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Quizás creció con ellos, pero nunca ha ido a Jerusalén. No se fue con ellos cuando se fueron, se quedó sirviendo al rey de Persia. Y tenía un dolor genuino. Tú tienes un dolor genuino cuando el estado del pueblo de Dios está en malas condiciones. Estás sufriendo, estás viendo que hay una necesidad. Te arde ver esa necesidad y la quieres suplir inmediatamente. Estás viendo a esa persona que necesita de tu tiempo, que necesita que le llames, que necesita un café, que necesita, no sé, X cosa que necesite. Y vas y lo haces, o es como, no, en mi día de descanso, pues mejor mañana no, que mañana sí trabajo. No me llamen el lunes, por favor. No es cierto, sí, llámenme. El muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso había hecho que la ciudad sea una ciudad vulnerable. Una ciudad que en cualquier momento podían venir a saquear brutalmente, podían venir a robar, a robarse a sus mujeres, violar. No había muro, no había protección, era una ciudad estancada, no había nada valioso en ella. Y si había algo de valor en esa ciudad, no había defensa que pudiese detener que alguien se lo robe. Y la condición del pueblo era entendible que se encuentren en aflicción constante. Porque ¿para qué vamos a embellecer el templo si en cualquier momento nos van a atacar y robar otra vez? No era de extrañarse que el pueblo estuviese en una angustia constantes. Y el versículo 5 y 6 dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago delante de ti de día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías enfrentaba una situación en la que él sabía que era imposible resolver con sus propias fuerzas. Pero también Nehemías sabía que para Dios no era imposible. Por lo tanto, él inicia su oración reconociendo ese hecho. Jehová es el Dios de los cielos, es fuerte, grande y temible, dice. Y cuando ahí está diciendo el Señor o Jehová, él está hablando del pacto que Dios había hecho con Israel. Es decir, le está diciendo, Dios, tú hiciste un pacto con nosotros. Y continúa diciendo, Dios de los cielos, se refiere a su soberanía. Dios, tú eres grande, hiciste un pacto con nosotros. Y luego dice, eres fuerte, grande y temible. Habla de su poder y de su majestad. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación en la que el pueblo se encontraba. Pero primero Dios hizo algo en Nehemías. Primero Dios quebrantó el corazón de Nehemías para hacer algo en el pueblo de Dios.
Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Dios a lo mejor hoy quiere hacer una obra en ti, a través de ti. Dios quiere hacer una obra a través de ti, pero hoy Él necesita hacer una obra en ti. Y vos no te estás dando cuenta de que el quebrantamiento, la humillación, el arrepentimiento son parte de la obra de Dios para tu vida. Y no te estás dando cuenta de la trascendencia que puede llegar a hacer, que puede llegar a tener el hecho de que tu corazón sea un corazón quebrantado, que se derrite ante los pies de Dios. Estás pensando, a ver, este arrepentimiento, ¿cómo me va a beneficiar a mí? Este arrepentimiento, este quebrantamiento, ¿qué bendición va a traer a mi vida? Y no te estás dando cuenta de que si Dios quebranta tu corazón, si Dios quebranta tu vida, si Él trae arrepentimiento a tu vida, es porque Él no solamente quiere hacer algo en ti, sino a través de ti, así como lo inició en Nehemías. No hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Siempre que el pueblo de Dios diga, levantémonos y construyamos, Satanás va a decir, dejen que me levante y me oponga. Lo podemos ver en el principio cuando Zorobabel lleva al pueblo. ¿Qué pasó? Oposición. Lo podemos ver de nuevo con Esdras. ¿Qué pasó? Se levanta el pueblo, va a hacer algo. Oposición. Lo podemos ver ahora en Nehemías. Se levanta Nehemías. Y lo vas a ver en los capítulos más adelante. Hay oposición. Lo puedes ver con Jesucristo. Jesucristo se levanta, va a hacer una obra increíble. ¿Qué pasó? Hubo oposición. Siempre que te levantes en gloria, con un corazón arrepentido, humillado ante el Señor, el enemigo se va a levantar. Porque sabe que Dios puede hacer grandes cosas con un corazón en el lugar adecuado. A Dios no se le escapa nada. Él puede redimir tu pecado. Ese pecado que hoy te está afligiendo y está trayendo muerte sobre tu vida. Eso que estabas pensando cuando estábamos cantando. El Señor lo puede usar, redimir y traer vida y gloria a eso. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que escuche la oración de su siervo, refleja una completa dependencia de Dios. Versículos 7 al 11 dice, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Nehemías, clara y sencillamente, confiesa su pecado. Y no hay ninguna objeción, no hay ninguna excusa que Nehemías pone ante su pecado cuando lo confiesa ante Dios. ¿Por qué? Porque la humildad, el quebrantamiento, el arrepentimiento te va a llevar a confesar abiertamente tu pecado. El problema es que muchas veces no queremos ser humildes. Y en lugar de ser humildes, en lugar de darle lugar al arrepentimiento, elegimos el orgullo. Entonces comenzás a excusar tu pecado diciendo, no, ella sabe que si me habla así, yo voy a reaccionar de esta forma. Entonces es su culpa de que yo reaccione así. Porque ella sabe que si dice, hace, mira o toca de esta forma, yo me voy a enojar. Y le echas la culpa a la otra persona a causa de tu falta de dominio propio. A causa del pecado que está abundando en vos. Entonces comenzás a excusar el pecado echándole la culpa a otro. Sin darte cuenta que tu pecado es tuyo y no es culpa de otro. Escondes tu pecado detrás del pecado de otro. Y realmente te cuesta ver tu pecado porque tu enfoque está puesto en tu persona, en tu orgullo. Por eso, en lugar de mirarte a vos y criticarte a vos, es más fácil mirar a otro y criticar a otro en lugar de mirarme a mí mismo. Siempre debemos evitar excusas en nuestras confesiones de nuestro pecado. ¿Vas a confesar el pecado como es?
No, pero yo quiero confesarte que la verdad pequé con ira en hablarte de esa forma, pero es que tú siempre que me hablas así, tú sabes que a mí me hace saltar. No. Estoy viendo una serie con mi esposa donde justo hablaban hacen un comentario de eso y dice, cada vez que vas a hacer una confesión y hay un pero, todo lo que está antes de ese pero es basura. ¿Cuál es la confesión que tienes que hacer hoy? Podés encontrar gran libertad en una confesión abierta y honesta, sin ningún intento de excusa. Nehemías lo hizo de esta forma. En esta oración confiesa sus pecados. Y no solo que los confiesa, sino que dice, sí, yo y mi casa hemos pecado. Cuando en realidad habían sido sus antecesores los que habían pecado. Y él toma el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque había un corazón arrepentido, había un corazón quebrantado. La semana pasada veíamos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es, vengo en esta dirección y el Señor toca mi vida, entonces yo cambio de dirección. El remordimiento es el que dice, vengo en esta dirección y el Señor toca mi vida, bueno, no la toca, sino que me queda expuesto mi pecado y yo digo, uy, sí, estoy pecando. No cambio de dirección. Sigo yendo en la misma dirección. Y muchas veces creemos que nos arrepentimos, pero en realidad lo que tenemos es remordimiento. Porque un corazón arrepentido busca a Dios en oración para humillarse y someterse a Él. Tal como lo hizo Nehemías. Nehemías concluyó pidiéndole a Dios que lo bendiga cuando hablara con el rey. Nehemías iba a hacer algo acerca del lamentable estado en el que se encontraban los muros de Jerusalén y el pueblo. Pero él sabía algo muy importante. Necesitaba sí o sí la intervención de Dios, porque sin eso no podía hacer nada. Un corazón arrepentido sabe que la única solución para su pecado es la mano bondadosa de Dios sobre él. Versículos 1 al 3 del capítulo 2. Dice, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. ¿Sabes por qué tuvo mucho temor? Porque en ese entonces, si tú no estabas gozoso delante del rey, aunque estés quebrado por dentro, lo que estabas diciendo era, el rey no me da ese gozo que yo tengo que tener. Entonces, cuando el rey le dice, no te veo con una sonrisa, te veo triste, ¿qué está pasando? Él teme por su vida, claramente, porque lo que estaba diciendo, rey, no me estás llenando tanto, entonces, como tu presencia no es tan majestuosa, estoy triste. Y él tiene temor porque él estaba en una posición importante y no en cualquier corte real, en la corte del rey Artajerjes, que era quien estaba dominando el mundo, por así decirlo. El copero del rey era un guardaespaldas del rey. Él probaba el vino y la comida antes de que el rey lo hiciera, asegurándose de que nada malo le pase al rey, nadie pudiera envenenarlo. Y esto le daba un frecuente acceso a la presencia del rey y lo hizo potencialmente a Nehemías un hombre de influencia. El rey, por lo tanto, tenía que tener una grandísima confianza en Nehemías. Porque venía Nehemías y a ver, yo pruebo el vino del rey, la comida del rey, y si compraban a Nehemías, la muerte del rey era muy fácil. Envenenamiento. Entonces la confianza que tenía que tener el rey sobre Nehemías era enorme. Como te decía, Kisleu era noviembre, diciembre, pero acá ya estamos en Nisán, que es marzo, abril. Aproximadamente 4 meses pasaron desde que Nehemías se arrepiente y el rey le pregunta, oye, ¿qué te pasa? 4 meses. Imagínate, 4 meses donde a lo mejor Nehemías estaba así como, Señor, ¿por qué me pones esta carga? O me la quitas o haz algo para que pueda hacer algo con respecto a esto. 4 meses de planeación, 4 meses de tener ahí eso en su mente. Inteligentemente Nehemías responde en el versículo 3 y dice, y le dije al rey, viva para siempre el rey, protocolo. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Imagínate si, recuerda, Artajerjes había parado la construcción de la muralla. Y si Nehemías le decía,
viva el rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no va a estar triste cuando Jerusalén está abatida, desolada, sus puertas quemadas? No podía hacer eso porque el rey él ya sabía lo que significaba Jerusalén para el rey. Entonces prácticamente el rey va a decir, lo siento por tu tristeza, pero Nehemías fue intencional, fue inteligente. Y el rey le dice, versículo 4, ¿qué es lo que me pides? Y Nehemías dice, así que oré al Dios del cielo. Me imagino una oración así como, Señor, ayúdame. Este es el momento, Señor, ayúdame a encontrar las palabras adecuadas en su mente, porque no dice que se apartó, pero sí puedo ver de que él tenía un corazón arrepentido y sabía que la única solución para su pecado era la mano bondadosa de Dios. Entonces vemos una dependencia absoluta y directa. Una dependencia que tenía Nehemías de Dios. El corazón que no está arrepentido no va a ver su pecado como un problema. Sabe que hay pecado, pero ya está tan acostumbrado a vivir con ese pecado que cree que puede manejarlo. Es como, no, pues sí, me emborraché, pero yo sé que la bebida no es un problema para mí. Sí, la verdad hice este negocio porque me vi tentado en ganar este dinero de más, pero pues no lo voy a hacer más, no es algo, no pasa nada. Cuando ves tu pecado e ilógicamente sentís que podés hacer algo al respecto, ya no estás dependiendo de Dios. Estás dependiendo de tu propia justicia. Y no hay algo que puedas hacer para que tu justicia sea suficiente para pagar la santidad de Dios. No hay algo que puedas hacer en tu justicia para que sea suficiente delante de Dios. No hay nada. Necesitas sí o sí la mano bondadosa de Dios sobre tu vida. Y esa mano de Dios bondadosa sobre nuestra vida, Dios ya no la entregó. Esa mano se llama Cristo. En Cristo nosotros hoy podemos ser libres de nuestro pecado cuando nuestro corazón está arrepentido y quebrantado delante de Él. Cuando venís en fe diciéndole, Señor, aquí estoy. Y si vos no sos consciente de que no hay otra solución para tu pecado, entonces tu corazón no va a estar arrepentido. Va a haber remordimiento en tu corazón. Un remordimiento que te vuelve alguien cínico, alguien que no le interesa porque no cambia de dirección, sigue en la misma dirección. Nehemías dependía absolutamente de Dios porque sabía que no había otra solución para el pecado del pueblo de Israel que la mano bondadosa de Dios sobre ellos. Entre la pregunta del rey y la respuesta de Nehemías está esa oración pequeñita que él hace, una oración de intercesión. Probablemente yo me imagino, Señor, dame sabiduría o ayúdame. No sé qué oró ahí, pero vio la oportunidad y en lugar de decir, ay voy, no, dijo, Señor, ayúdame. Su primera opción, la dependencia, era de Dios. Versículos 5 y 6. Dice, y respondía el rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. El rey estaba no solamente de que había perdonado de que Nehemías esté triste delante de él, sino que está apoyando, está entusiasmado con la visión que tiene Nehemías. Le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Una pregunta que implícitamente está diciendo, te apoyo. Una pregunta donde Nehemías no esperaba. Porque Nehemías dice que tenía temor cuando lo vio triste. Uy, ya valió mi cabeza. Pero le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Versículos 7 y 8 dice, y le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Aunque Nehemías en estos 4 meses había trabajado con diligencia para prepararse, para dar una respuesta acertada, cuando tuviese la oportunidad, Nehemías reconoce una sola cosa. No importó su preparación,
no importó su diligencia, no importó su oración, no importó nada más que la mano poderosa de Dios sobre su vida. Y a veces nosotros podemos caer y llegar a pensar de que nuestra sabiduría, nuestro buen performance como hijos de Dios, que llevo, no, ese pecado, mi pasado, ahora ni cerca. Y podemos llegar a caer en cierta justicia propia y sentir que Dios nos tiene que bendecir porque mi justicia es la que alcanza. ¿Sabes qué? A Dios no le interesa en absoluto nada de eso. Porque si el Señor te da éxito, a pesar de la diligencia que tengas, a pesar de la buena racha que lleves sin pecar, a pesar de la gran persona que puedas ser por aplicar la palabra de Dios, el único éxito viene cuando nosotros dependemos 100% de la ayuda de Dios. Entonces reconocemos que nuestra vida se somete a Él. Que si yo puedo hoy estar predicando de que si vos podés estar perdonando, actuando de una forma que agrade a Dios, es porque Él lo ha promovido en ti. No es por lo bueno que sos, es por Él. Dios utiliza un corazón arrepentido, favoreciéndolo con su mano para que su reino avance. Y nuestro último punto. Dios establece su reino por medio de un corazón arrepentido. Dice versículos 9 al 12. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat el joronita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón para que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Dios no necesita tus planes. Dios no necesitaba los planes de Nehemías. Dios no necesitaba planes del pueblo. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tus influencias. Dios no necesita los contactos y con la gente que te codeas. Dios no necesita nada de ti. ¿Sabes qué necesita Dios? Salmos 51, versículo 16-17. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. De nuevo, a Dios no le interesa lo que vos puedas hacer o dar. A Dios le interesa tu corazón humillado, arrepentido delante de Él. Por lo tanto, cuando vos crees que tu justicia depende de cómo servís, de cómo amás a los demás, de cuánto podés dar, te estás equivocando, querido. No me interesa que vengas a servir a Lumina si tu corazón no está arrepentido, si tu corazón no está en el lugar adecuado. Quédate en tu casa, por favor, te lo pido. Tráeme tu corazón depositado aquí en el altar diciéndole, Señor, aquí está, te lo entrego solamente para ti. El sacrificio que puedas hacer por quienes sea, o por la iglesia, o por lo que sea, a Dios no le interesa. A Dios solamente le interesa ese corazón derramado en Él. A Dios le interesa ese corazón humillado y puesto a su disposición. Si tu corazón no está en ese lugar, todas las demás cosas con las que quieras impresionar a Dios o a los demás va a ser basura. No van a ser más que tonterías y cosas sin sentido, por más enormes que parezcan, por más piadosas que parezcan, por más espirituales que parezcan. En el mundo espiritual no interesan en absoluto los sacrificios que puedas hacer. ¿Sabes qué hace que el enemigo se incomode y se levante? Un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, porque ese es un corazón que Dios va a utilizar para que su reino avance. Nehemías tenía mucho que jactarse, pero lo único que hizo fue arrepentirse, humillarse y depender de Dios.
Y el enemigo podemos ver cómo se levanta en oposición a Nehemías. Versículo 10 dice, cuando se enteraron Sanbalat el joronita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. De inmediato empezaron a planear cómo vamos a impedir que Nehemías alcance esta meta. Tal vez querían tener el control. ¿Y sabes qué? Esa oposición nunca tuvo éxito. Nunca tuvo éxito. Jamás. Jamás la oposición del enemigo va a tener éxito cuando el propósito de Dios sea diferente. Si Dios estableció que se reconstruya la muralla, se va a reconstruir, se pare quien se pare, porque así Dios lo estableció. Y al enemigo no le gusta ver un corazón contrito y humillado, porque sabe que la mano bondadosa de Dios está sobre ese corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón no es piadoso, pero ese corazón simplemente se rindió a la voluntad de Dios. Cuando el plan de Dios se pone en marcha y acción, no hay nada que lo pueda detener. Los vasos, las herramientas o los canales que Dios utiliza para establecer su reino son personas rendidas por completo. Versículos 11 al 16 hace Nehemías una inspección de los muros. Y llegamos al versículo 17 y dice, entonces les dije, ustedes ven la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Los ciudadanos y los líderes de Jerusalén no estaban sentados esperando a que Superman apareciera y vamos a hacer los muros. Llevaban años, no había probabilidades de que ese muro vuelva a reconstruirse. Casi 100 años con intenciones de personas que quisieron, pero que no se pudo. Y así estaban, medio ya resignados, como, pues, ¿para qué? Como empezamos este sermón. Aquello que está muerto en ti hoy. Y tú dices, ¿para qué? Así se encontraba el pueblo. ¿Para qué otra vez vamos a intentarlo si ya? Versículo 18 dice, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Cuando Nehemías les cuenta lo que Dios había, cómo Dios lo había respaldado, un avivamiento surge en el corazón del pueblo. Y todo aquello que estaba roto, todo aquello que tenía desesperanza, todo aquello que no tenía nada que dar, nada que hacer, se empieza a transformar en vida y esperanza. Y dicen, levantémonos, edifiquemos, y así empezó el proceso de la reconstrucción del templo. Cuando un corazón está arrepentido y rendido a Cristo, el avivamiento se va a dar de forma inminente. ¿Y sabes qué? Ese avivamiento va a depender 100% de Dios. No va a depender de, Señor, aquí lo rindo, hago esto, sé que antes el avivamiento me funcionó así, pero ¿sabes qué? Dios es la novedad continua. Si vos no estás pudiendo entender y ver a Dios cómo es Él la novedad continua en lo que Él está haciendo, el problema no es que Dios no está actuando, sos vos que no lo estás viendo. Necesitas traer tu corazón, rendir tu corazón, arrepentirte. Porque vos no sabés el impacto que tiene un corazón rendido al Señor. Sin dudas el corazón de Nehemías impactó grandemente a otros. Tal como puede pasar si tu corazón se rinde hoy al Señor. Versículo 19. Pero cuando se enteraron Sanbalat el joronita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Es evidente que estas noticias ya habían llegado a los otros pueblos y se levantan, se acercan. Y tan pronto como los enemigos escucharon lo que estaba pasando, pusieron en marcha sus planes para impedir el proceso, para desmoralizar al pueblo. Utilizaron técnicas que sabían en ese entonces, la burla, el descrédito, era algo grave. Los acusaron de rebeldía. Así como quizás te aviso, te advierto, trae tu corazón al Señor y el enemigo se va a levantar a ridiculizarte, se va a levantar a acusarte, se va a levantar a amedrentarte.
Tú, ahora cristiano, tú, ahora te haces llamar cristiano. O peor, tú, traidor. Nosotros somos católicos y tú te haces el cristiano. Traicionas nuestra cultura, nuestra fe. ¿Qué diría tu mamá? ¿Sabes cómo responde Nehemías a ese tipo de acusaciones? Versículo 20. Yo le respondí: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Les dijo: el Dios de los cielos será el que va a capacitarme para triunfar. No soy yo, no son mis ideas, no es mi capacidad, no es mi perfección. Es el Dios de los cielos. Su mano bondadosa, su mano poderosa sobre mí. Cristo es la única esperanza para poder triunfar sobre el pecado. El Espíritu Santo te capacita para poder tener esa victoria. Tanto vos como yo sin Cristo somos una basura, estamos rotos, estamos en la lona, vacíos, derrotados. Pero así como vino la victoria en Nehemías por medio de la mano bondadosa de Dios, nosotros tenemos victoria a causa de Cristo sobre el pecado. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. De ninguna manera ellos podían depender de sus capacidades, recursos o su ingenio personal. Su esperanza estaba puesta en el Dios de los cielos. ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy? Dios hace que su reino avance por medio de corazones arrepentidos que lo buscan en oración. Nehemías fue intercesor por el pueblo. Ora, intercede ante Dios. En el versículo 10. ¿Sabes quién fue quien intercedió por nosotros de una forma perfecta? Mejor que Nehemías. Cristo. Nehemías fue ese libertador del pueblo en el versículo 17, donde empieza y le dice: vamos a levantarnos, vamos a edificar. Sacó al pueblo de esa mentalidad de esclavo. ¿Sabes quién hizo eso contigo? Cristo. Nehemías fue un promotor del avivamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías fue el primero que dijo: Señor, yo he pecado. Se arrepintió. Diligentemente oró. Buscó a Dios en ayuno y actuó. ¿Qué pasó? El avivamiento de Dios llegó sobre el pueblo de Israel. El pueblo dijo: nos levantamos y vamos a construir, vamos a edificar. ¿Sabes quién hizo eso contigo y conmigo? Cristo. Cristo murió en la cruz. Cristo vino y te dijo: esa mentalidad de pobre, esa mentalidad de que tú tienes de que eres un perdedor, un pecador, hoy vengo yo y yo tomo el castigo que a ti te corresponde porque a ti no te alcanza para pagar. Y Cristo lo toma y lo hace suyo. Y hoy nosotros podemos tener un avivamiento espiritual donde el Señor nos llama al arrepentimiento como iglesia. El Señor te está llamando para que dejes tu corazón aquí en el altar. El Señor te está llamando para que vengas a postrar todo lo que hay en ti, porque tú no sabes lo que el Señor puede hacer con tu corazón arrepentido. La victoria no está en cuánto te puedes arrepentir, sino que el Señor nos va a dar la victoria. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre santo, Padre amado, Padre bendito, Rey santo, poderoso, majestuoso. ¿Cuánto te necesitamos a cada instante, Señor? Hay corazones que hoy vienen en muerte. Hay corazones que vienen, Señor, ya quizás sin nada que dar, sin ningún tipo de esperanza, así como estaba el pueblo de Israel. Pero hoy, Señor, tú traes tu avivamiento. Hoy, Señor, tú traes tu despertar espiritual sobre esta iglesia. Hoy, Señor, la gente viene a arrepentirse, no por mi palabra, no por lo que he expuesto, sino porque es tu Espíritu el que está haciendo la obra en ellos, así como lo hiciste en Nehemías.
Atrae a tu pueblo. Atrae nuestros corazones. Queremos estar en ti.